Bendiciones con todos. Tema 31, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, las fiestas y el juez justo. Y utilizamos Deuteronomio capítulo 16, que vamos leyendo a medida que vamos explicando. Las fiestas bíblicas. En este capítulo comienza hablando de las fiestas del Señor. Algunos la llaman fiestas judías, dado que históricamente han sido los judíos quienes las han guardado, pero en realidad son fiestas de Jehová, pues Él las convocó. Levítico capítulo 23, versículo 2 dice: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. No solo el Señor convocó para estas fiestas, sino que Él designó tiempos específicos para ellas. Levítico 23, 4 dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Veamos ahora cuáles son estas fiestas y cuáles son los tiempos designados. 3 convocaciones. La fiesta de Jehová son 7, pero en realidad son 3 tiempos de convocación. Las primeras 3 se unen en una sola convocación, al igual que las últimas 3. Leamos lo que dice Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 al 17. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. 3 tiempos de convocación y peregrinación a Jerusalén. El lugar que escogió eran: primero, panes sin levadura; segundo, las semanas; y tercero, tabernáculos. Primera convocación son los panes sin levadura. En esa semana se celebraban 3 fiestas: la Pascua, panes sin levadura, primicias, la ofrenda que se presentaba en este tiempo en la primera cebada. La Pascua. Deuteronomio 16, 1 dice: guardad el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. El mes de Abib es también conocido como Nisán, pero aquí recibe el nombre de Abib porque su conexión con la primera, ya que la palabra significa retoño de espiga. Este es primer mes del año en el calendario bíblico, a partir de Éxodo capítulo 12, versículo 2, y este inicio de la primavera lo marca el retoño de los cultivos, el primero de los cuales en específico la cebada. En ese primer mes, Abib o Nisán, se celebra la primera fiesta del Señor, la Pascua. Deuteronomio 16:2 dice: y sacrificaréis la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, Jerusalén es el lugar que Jehová escogió para poner allí su nombre. Solo allí se podía ofrecer el sacrificio de Pascua. Deuteronomio capítulo 16, versículos 5 y 6 dice: no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que tú habites, para habitar allí su nombre. Sacrificaréis la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliese de Egipto, y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Si se celebra la Pascua en otro lugar, entonces no podrán comer cordero, pues este solo se podía sacrificar en el templo en Jerusalén. B. Los panes sin levadura. La Pascua va seguida de la segunda fiesta,
panes sin levadura. Dice Levíticos capítulo 16, versículos 3 al 7 lo siguiente: no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de edificación, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste en la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. Y el versículo 8 dice: 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. Mire. C. Primicias. La tercera fiesta está conectada con la ofrenda de las primicias de la cosecha de la cebada. El día escogido para esta fiesta es el domingo de la semana de Pascua. Levítico capítulo 23, versículo del 10 al 11. A partir de ese momento se hacía el conteo del Omer. Escuché Deuteronomio 16, 9. 7 semanas contarás. Desde que comenzaste a meter la hoz en la mies, comenzarás a contar las 7 semanas. En este contexto de 7 semanas conecta con la siguiente fiesta. ¿Sí? 2, que es la convocación, semanas. En el día 50 del conteo del Omer, que cae a principios del mes de Sivan, se celebra la cuarta fiesta, semanas, que también se conoce como Pentecostés. En esa ocasión se ofrece la primicia del trigo. Escuche Deuteronomio capítulo 16, versículo del 10 al 11. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades y extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. 3. Convocación, la fiesta de los tabernáculos. En el mes de Tinri, 7º en el calendario bíblico, se celebran las últimas 3 fiestas: trompeta, día de la expiación y de tabernáculos. Aquí en el capítulo 16 solo se menciona la última porque era en esa semana que los israelitas peregrinaban a Jerusalén. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 16, versículos 13 al 15. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que vive en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Ahora, el cumplimiento mesiánico. Dios convocó a estas fiestas no solo para que celebremos algún evento histórico de Israel, sino que están diseñadas para revelarnos sobre el plan de redención de Dios a través del Mesías. Por un lado está la sombra de la fiesta, lo histórico, pero también está el cuerpo o esencia, lo profético, que es la revelación del Mesías y los pasos que él dará para redimir a la humanidad, como dice Colosenses capítulo 2, versículos 16 a 17. La siguiente gráfica hace un paralelo de aspecto histórico y la revelación mesiánica con cada fiesta. La Pascua, el sacrificio del Cordero en Egipto, Jesús, Cordero de Dios, muere en la cruz. Panes sin levadura, la salida de Egipto, Jesús es sepultado. Las primicias, cruce del Mar Rojo, Jesús resucitado. Semanas, el día de Pentecostés, revelación de Dios en el monte Sinaí, entrega de la Torá, de la ley. Y el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos.
La fiesta de las trompetas es el anuncio de la segunda venida del Mesías. El día de expiación, el perdón del pecado del becerro de oro y se borra toda iniquidad y juicio. Y de los tabernáculos, la presencia de Dios en el tabernáculo y acá el reino milenario del Mesías. Mire cómo se va cumpliendo las fiestas, la sombra histórica y el cuerpo o esencia o el cumplimiento mesiánico. Todo se va dando paso a paso. Ahora, el juez justo. El segundo tema principal de Deuteronomio 16 tiene que ver con los jueces en Israel. Deuteronomio 16:18 dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Los jueces son indispensables para una sociedad, ya que ellos conocen la ley y ayudan a dirimir conflictos entre los ciudadanos. El cargo que se traduce como oficial en hebreo es shoter, que literalmente significa escriba. Los escribas eran los que se encargaban de escribir las copias de la Torá y por ello tenían gran conocimiento de la ley. Shoter también puede traducir como superintendente o magistrado. Tanto jueces como escribas servían al pueblo juzgando casos y solventando conflictos. La Biblia les manda a ellos que juzguen con justo juicio. ¿Qué implica esto? La Torá lo explica a continuación en Deuteronomio capítulo 16, versículo 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega a los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. En teoría, el juez debe seguir la ley al pie de la letra y dictaminar según lo que es correcto. Aunque eso es lo ideal, en la realidad humana, la justicia puede ser torcida, ya sea por soborno, artimañas o prejuicios. Para prevenir esto, la Torá determina que el juez debe ser imparcial. Este principio ya se había mencionado en el primer capítulo de Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 1, versículos 16 y 17. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre ellos y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así el pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traerás a mí, y yo la oiré. Quienes eran más vulnerables a juicios injustos eran los más necesitados y los que no tenían poder. Deuteronomio 24:17 dice: no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. El juez debe juzgar según el orden de Dios y no siguiendo su corazón ni sus emociones. Deuteronomio 16:20. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. En el desierto solo Moisés estaba sirviendo como juez, pero no se daba abasto con la demanda. Por sugerencia de su suegro, nombraron a más jueces entre los líderes del pueblo, quienes ayudaban a dirimir los conflictos entre el pueblo. Y los casos difíciles se los traían a Moisés, como dice a Éxodo capítulo 18, versículo 13 al 23. Ahora, hablemos un poco de los casos difíciles. Más adelante veremos que, luego que Moisés murió, los casos más difíciles se los dejaron a los sacerdotes. Deuteronomio capítulo 17, versículo 9. En el capítulo 17 también se mencionan ciertos aspectos de los juicios que aprovecharemos a revisar en esta lección. Escuchen. Los sacerdotes en Jerusalén servían como jueces, ayudando a dirimir las diferencias que no habían podido ser resueltas en las cortes locales. Deuteronomio capítulo 17, versículo 8 y 9 dice: cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra,
entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Esta corte de sacerdotes en Jerusalén era considerada como la corte suprema. La resolución que salía de esa corte era final y la población debía someterse al dictamen. Deuteronomio 17, versículos 10 y 11 dice, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan. Harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declararen. Si alguien se rebela en contra de la resolución de esa corte sacerdotal, se considera como insubordinación y tendrá que enfrentar la pena máxima. Sí, Deuteronomio 17, 12, 13 dice, el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo irá y temerá, y no se ensoberbecerá. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? La ley verdadera, la ley que debe realmente administrarse en este mundo, está plasmada aquí en la palabra de Dios. Pero hoy día la ley se la manipula. La ley que hay hoy día vigente, la mayor parte de ella no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Por eso es el fracaso hoy en día. El inocente preso y el culpable libre. Sí, no se ofenda a nadie por la verdad, esa es la gran realidad. La gran realidad que solo la puede cambiar si obedecemos la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios, Dios no se equivoca. Las normas de Dios, las leyes de Dios son las mejores porque la ha hecho con toda su sabiduría y para el beneficio del ser humano. Vengamos a Él, pidamos perdón por no haber obedecido su ley, su palabra, ¿sí? Y demos el paso principal de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Le presentamos la oración de fe para que usted venga a los pies de Cristo y se convierta en un verdadero hijo de Dios. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, y se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Si Dios se pasa a usted de aceptar a Cristo, ahora venga a la ley, venga a la palabra, léala, estúdiela, interprétela con la ayuda del Espíritu Santo y busque obedecerla. Es fundamental obedecerla, ponerla en práctica y después predicarla a otros también. Ore, cante alabanzas y venga a la iglesia para seguir aprendiendo estas verdades que fundamentan nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es fuente de vida. Tu palabra que es la verdadera ley. Tu palabra que es la que debe normar, ¿sí?, todos los juicios en este mundo. Pero como no ha sido así, por eso este mundo tiene graves problemas. Ha fracasado en el tema de ejecutar la ley.
Nosotros te pedimos perdón por eso, Señor. ¿Sí? Te pedimos perdón por no haber hecho caso a tu palabra. Y pedimos la unción de tu Espíritu Santo para que Él nos enseñe, nos revele la ley, nos revele tu palabra y la pongamos en práctica. Que tu Espíritu Santo convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y se den cuenta, el mundo se dé cuenta una vez que están bajo tus pies, que tu ley es la mejor. Porque tu ley edifica, tu ley construye vidas. Y eso es maravilloso, Señor. Y por eso te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Señor, bendice y derrama tu Espíritu Santo en la iglesia, en la familia, en los amigos, en toda persona que está escuchando tu palabra, Señor. No te olvides de hacerlo, Señor. Eso es fundamental, Padre, porque queremos ver una sociedad diferente, una sociedad que honra tu palabra. Y tu Espíritu Santo puede tomar el control de eso, mi Dios. Por eso te alabamos y te damos gracias en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica y sigamos reenviando esta palabra a otros. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.